Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis todos? ¿El verano bien? Hacía algún tiempo que no os preguntaba. Tal vez he sido un poquito maleducada. De antemano os pido disculpas. Bueno, bienvenidos una semana más aquí a Relatos de la Historia, con Marta, que soy yo, vuestra locutora de confianza. Y hoy vamos a continuar con nuestra saga de las cruzadas para que veáis que, aunque a veces varíe también el tema, porque sé que no a todos os encanta el tema de las cruzadas, pues intento ser fiel a mi promesa. Pero antes de meternos en harina, tengo que comentaros. Por una parte, prontito voy a subiros, en cuanto pueda pasar el dichoso vídeo desde el móvil hacia el ordenador, una charla que di sobre mi última novela, Las sombras de Praga, un libro sobre misterio, asesinatos, viajes en el tiempo y historia del siglo XIX, historia del este de Europa, concretamente del Imperio Austriaco. Y ya os adelanto, por supuesto, eso implica ciudades como Praga, la misteriosa, como Venecia, la de los bellos canales, o los bosques de Rumanía. De Rumanía y de Hungría, tal vez estén un poquito disputados, pero independientemente de eso es una historia de familia, una historia que habla mucho de las decisiones, por qué actuamos como lo hacemos, qué es lo que nos mueve, somos buenas o malas personas, sobre todo qué es lo que define a una familia, la sangre, el cariño, la lealtad. Y de por medio puede que algún que otro romance, más juvenil, más optimista, más esperanzador, y tal vez otros más maduros, que se han desarrollado o no se han desarrollado por diferentes motivos. Todo esto en una atmósfera que está a caballo entre nuestro mundo, el actual, el mundo del pasado, el siglo XIX, y un ambiente realista y mágico. Tal vez os son extraño, pero yo os animo a que busquéis la novela y a que en cuanto yo os avise vayáis a mi Instagram y cotilleéis si os interesa la charla que dimos en Asturias, en Arcayana. Y por si os interesa el libro, pues oye, lo tenéis en formato digital en Amazon por unos 2 o 3 euros y lo tenéis en físico a través de la página web de la editorial, os digo el nombre, Ediciones Antonella. Es una edición en tapa dura hecha a la clásica, muy bonita. Y luego también os comento que a lo mejor de aquí a unos meses abro un pequeño espacio de contenido para fans, para patronos, y estoy pensando qué haceros, cómo organizarlo y cómo hacer que todos podamos disfrutar del podcast. Por supuesto, seguir disfrutándolo en abierto como siempre, pero también que aquellos que queráis, pues oye, que podáis llevaros algún extra, aunque sea tener en orden toda la marabunta de podcast que tengo. No os preocupéis que algo chulo haré. Pero por ahora vamos a seguir disfrutando de la serie de las cruzadas y vamos a continuar por la quinta de ellas. Y recordad que las grandes cruzadas son 7, las cruzadas a Tierra Santa, pero hubo algunas más y otras que están en debate, porque no todo el mundo tiene claro qué es una cruzada, qué no es una cruzada. Pero lo cierto es que la quinta, de todas las que han habido y que están reconocidas como tales, es de las menos conocidas. Así que simplemente os adelanto, aunque no es el antiguo Egipto, esta cruzada tuvo lugar de camino a El Cairo. Así que si os ha seducido esta introducción y no os habéis aburrido, por favor, disfrutad y yo procedo a narrar. Así que vamos a comenzar. Por si acaso no habéis visto los otros 4 capítulos que hay hasta la fecha sobre las cruzadas, simplemente tenéis que saber, para entender este programa, que nos encontramos en torno al año 1213, 10 años después, o casi 10 años después, de que terminase la Cuarta Cruzada. Una cruzada que no implicó recuperar Jerusalén a los musulmanes, concretamente a la familia Ayubí, la familia a la que pertenecía el gran conquistador Saladino, pero sí terminó con la caída de Constantinopla en manos de los caballeros cruzados de la Cuarta Cruzada, así como lo escucháis. Los cruzados provocaron una primera caída del Imperio bizantino, el cual convirtieron en el Imperio latino, también gobernado desde Constantinopla, pero con un emperador de origen centroeuropeo, o, en su defecto, un occidental. Hubo distintos reyes en aquel periodo y para este año de 1213 la situación sobre el tablero europeo era la siguiente. El reino de Jerusalén estaba en manos musulmanas, concretamente en manos de la dinastía, la familia Ayubí, cuyo fundador había sido el gran sultán de Siria y de Egipto, Saladino, conquistador de la ciudad de Jerusalén y todos sus territorios en el año 1187.
Eso provocó la convocatoria de otra cruzada, pero de la tercera. Y como podéis suponer, si hay una quinta es que ni la tercera ni la cuarta habían tenido el éxito requerido. La corte del reino de Jerusalén, porque aún existía una pequeña corte o una serie de nobles que seguían a un supuesto rey de Jerusalén en el exilio, se había ubicado en la ciudad de Acre, una de las que todavía sobrevivían, en una estrecha franja costera del mar Mediterráneo, donde también había otras ciudades como Tiro, Sidón o Cesarea. Luego estaba el reino de Chipre, que desde su fundación, tras la Tercera Cruzada, por obra y gracia del rey Ricardo Corazón de León, el hijo de Leonor de Aquitania, se había convertido en el puente perfecto entre Europa y las tierras de Oriente y la zona de Tierra Santa. Probablemente era el lugar más rico en este momento de la historia. Y luego estaban los únicos principados, los únicos estados cruzados que desde la primera cruzada habían aguantado todas las embestidas de los musulmanes. Se trataba de Antioquía y del condado de Trípoli, que sin embargo habían sufrido ciertas modificaciones. Los dos estaban ubicados en el norte de la zona de Tierra Santa. Si queréis ubicarlos más o menos, hoy estarían entre las zonas del Líbano y de Siria, pero en aquel momento ya estaban dominados por una misma familia, porque antes habían sido independientes y gobernados por distintas familias nobles. Así estaba el tablero, así estaba la situación cuando el Papa de aquel entonces, Inocencio III, que ya había emitido alguna que otra bula para llamar a las cruzadas, decide emitir una más, la que sería la última bula de su pontificado. La bula Quia Maior, que si lo leemos literalmente se escribiría Quia Maior, obviamente escrita en latín y que comenzaría con esa referencia a aquella tierra. Siempre el Papa iba a apelar a la necesidad de recuperar la ciudad de Jerusalén, una ciudad importantísima a nivel religioso, pero, ¿por qué no decirlo?, también a nivel estratégico. Y una ciudad que, por otra parte, seguían recorriendo decenas, centenas, incluso miles de peregrinos que decidían visitar Tierra Santa. Se supone que estaban amparados por el paraguas de algunas organizaciones religiosas, militares, estas que nos gustan tanto, como los templarios o los caballeros hospitalarios. Pero, por supuesto, las actividades de estas órdenes habían ido cambiando con el paso del tiempo y estaban más enfocadas en lo militar. Además de ser órdenes que, aunque en teoría estaban sometidas a la Iglesia porque seguían siendo religiosos, habían obtenido o estaban obteniendo cierta independencia económica, cierto poderío, influencia, cada vez más. Pero todavía no vamos con esas cosas. Simplemente os lo comento porque es curioso cómo en una serie sobre las cruzadas he mencionado muy poco a los templarios. Pero mirad, en este programa van a aparecer un poquito más. Y aparecerán porque cuando el Papa Inocencio decide emitir la bula, no va a recibir el apoyo esperado. Los franceses, habitualmente los que más contribuían a las cruzadas, no estaban interesados. Tenían sus propios problemas, y tanto como que en este caso tenían su propia cruzada contra una supuesta herejía de origen cristiano, una rama que se les había escapado, conocida como los albigenses, aunque es más común referirse a ellos como los cátaros. Por cierto, el Papa también había emitido una bula para que los caballeros de la zona francesa que quisieran pudiesen emprender una guerra contra esos cátaros, contra esos albigenses, a los que la tradición popular ha querido ver como simples almas que intentaban sobrevivir, intentaban vivir la religión a su manera, pero que no se les permitió. El terreno de los cátaros a mí se me escapa un poco de las manos y para desarrollarlo tendría que hacer un programa aparte, pero simplemente basta con que os señale que esa cruzada tuvo lugar entre territorios que a día de hoy pertenecen a Francia principalmente, pero también a la España actual, a la Corona de Aragón, porque buena parte del sur de Francia, la zona del Languedoc, perteneció a la Corona de Aragón durante muchísimos años, y eso significó, además, con el tiempo significaría, enfrentamientos entre los nobles feudales franceses y los reyes de Aragón. Y todo esto lo uso para deciros que no, la cruzada, la llamada a la cruzada, no recibió la atención esperada, por lo que el Papa tendrá que esperar prácticamente 2 años, hasta noviembre de 1215, para que durante la celebración del Cuarto Concilio de Letrán se ratifique el plan de la bula de la Quia Maior con el fin de atacar y recuperar Jerusalén, pero a través de la guerra del desgaste, pretendiendo atacar nuevamente a Egipto. Este había sido el plan original
de la Cuarta Cruzada, y como no había salido según lo esperado, el Papa se limitaba a volver a poner el plan sobre la mesa, a volver a intentarlo. Quería una nueva cruzada. Y esta vez en el Concilio de Letrán, pues oye, sí que va a convencer a un montón de religiosos europeos para que hagan las llamadas a la cruzada, para que difundan lo que él dejó escrito en aquella carta, porque, en resumidas cuentas, la bula no es más que una carta que fue difundida por Ancona, Bohemia, Bremen, Calabria, Colonia, Dalmacia, Inglaterra, Francia, Génova, Hungría, Irlanda, Maguncia, Milán, Noruega, Polonia, Rávena, Salzburgo, Cerdeña, Escocia, Suecia, Toscana y muchos otros lugares. Esta carta fue una de las más difundidas de la época. La bula Cuia Maior, aunque en realidad en la época no se le llamaba bula como tal, pero vosotros me entendéis, tuvo un alcance enorme y al final el Papa consiguió lo que quería, que se formasen ejércitos cruzados, pero de nuevo tendría que esperar un poquito más. Concretamente esperó 2 años, porque algunos de los señores europeos, que se supone le debían un voto cruzado, tardaron en hacerse ver. El voto cruzado, para que os hagáis una idea, es un voto que algunos señores, reyes, príncipes, nobles, adquirían en forma de responsabilidad, la responsabilidad de cumplir con una obligación dentro de la difusión de la palabra cristiana, la lucha contra el infiel y la conquista de algunos territorios que se consideraban legítimos o que se consideraba debían pertenecer a la Iglesia o por lo menos a los cristianos. En esta cruzada, los grandes protagonistas, curiosamente, no venían de la zona occidental, sino que vinieron de la zona oriental de Europa. Nos referimos a un duque, Leopoldo VI de Austria, miembro de la familia de Bamberg, aquellos que gobernaron las tierras austriacas antes de que los Habsburgo hiciesen acto de presencia allí. Y os recuerdo que tenéis un programa sobre el primer Habsburgo, Rodolfo I. Otro de los grandes líderes fue el rey de Hungría, Andrés II. Ya os dije en la Cuarta Cruzada que la dinastía húngara era considerada santa por muchos. El reino de Hungría tenía una trayectoria importantísima dentro de lo que era el catolicismo medieval, y algunos de sus miembros ya habían sido considerados como santos. Andrés II no debería haber sido rey, únicamente obtuvo la corona porque su hermano y su sobrino, los anteriores reyes, fallecieron sin la sucesión apropiada, por lo que las responsabilidades de la familia recayeron en él, y con eso también estaban los votos cruzados que su padre había adquirido y había obligado a su hijo a que aceptara en su lecho de muerte. Andrés estaba obligado a ir a Tierra Santa en algún momento, y hacedme caso que lo pospuso muchísimas veces. Tenía sus propios problemas en casa. Pero hubo un pequeño detalle que le obligó a tomar las armas y a ponerse en camino a Tierra Santa. Es el mismo detalle que prácticamente obligaría, de una forma moral, al duque austriaco, a Leopoldo VI, del que ya os he hablado, a desviar sus atenciones desde la cruzada de los albigenses en el sur de Francia, donde estaba combatiendo, para reunirse con el rey húngaro y marchar juntos a Tierra Santa. Y es que el Papa Inocencio, aquel que había emitido las bulas de la cruzada, acababa de fallecer, y en su lugar había ascendido un nuevo papa, Honorio III, y es común que cuando un papa sustituye a otro, es decir, cuando el anterior fallece, el nuevo pontífice tenga una actitud un poquito guerrera, tratando de marcar territorio y demostrar que la Iglesia seguía siendo poderosa. Así, el nuevo papa hizo presión para que poco a poco los ejércitos se reunieran, y efectivamente consiguieron reunirlos. Y así es como nos encontramos con Andrés II de Hungría y con Leopoldo VI de Austria partiendo desde los puertos del Adriático, Spalato, Split y Venecia. Y por cierto, para los que estuvisteis atentos a la Cuarta Cruzada, en aquella ocasión los venecianos saquearon y tomaron la ciudad de Zara, también un puerto importantísimo del Adriático, de la zona de la actual Croacia. Este puerto se supone que había pertenecido a los húngaros y los venecianos se lo habían conquistado. Y los dos estados no se llevaban demasiado bien. Pues bien, aquí es cuando yo os digo que el rey Andrés decidió ceder definitivamente la ciudad de Zara a los venecianos por el bien de la presente expedición. Tal vez vosotros os preguntéis por qué tantísima colaboración entre un austriaco, que mira, ¿qué le importaba a él lo que ocurriese en Tierra Santa si estaba ya luchando en la cruzada contra los cátaros, y un rey húngaro? ¿Por qué tantas molestias en obedecer el voto que le debían al Papa y marcharse?
Pues bien, resulta que ambos nobles tenían sus propios intereses y sus propios parentescos dentro de lo que era la zona de Tierra Santa, o mejor dicho, el Mediterráneo oriental. Andrés, el rey húngaro, estaba casado con Yolanda de Couternay, una noble francesa, originaria de Francia, sobrina del actual emperador del Imperio Latino. ¿Recordáis? Constantinopla hizo caput, los cruzados la tomaron y montaron su propio reino, a día de hoy lo llamaríamos su propio chiringuito. Pues bien, resulta que el tío de la esposa de Andrés era el actual emperador, y como estaba a punto de fallecer, de hecho había fallecido, Andrés esperaba tener posibilidades de ser elegido como el nuevo emperador de Constantinopla, el emperador latino, por supuesto. Y por su parte, el duque austriaco aseguraba estar emparentado por vía materna con los reyes de Chipre. Se supone que su madre sería pariente de Isaac Comnenos, el último gobernante griego, es decir, el último gobernante no latino de la isla. Y en ello basaba unos supuestos derechos para tomar el reino de Chipre y quedárselo para sí. Pero la realidad es que no. La isla ya había sido vendida por Ricardo III a la casa de los Lusignan, que habían caído en desgracia tras perder Jerusalén, y pues digamos que Leopoldo tendría difícil reclamar sus derechos. De antemano os digo que ni Andrés se convirtió en emperador de Constantinopla, ni Leopoldo se convirtió en duque de Austria, así que me temo que podemos seguir con lo que fue la cruzada en sí. Las fuerzas del austriaco y del húngaro desembarcaron en Acre, acompañadas por otros señores feudales de menor rango que se habían unido a la lucha. Como bien os he dicho, Acre era algo así como la capital del reino de Jerusalén en ausencia de la verdadera capital y del verdadero reino fuerte, por lo que allí les esperaban un montón de dignatarios, el más importante de los cuales era quien actualmente, en este momento de la historia, en este octubre de 1217, ocupaba el cargo de rey de Jerusalén. Hablamos de Juan de Brienne. Y siempre he creído que el personaje de Lady Brienne de Tarth de Juego de Tronos estaba inspirado, en cierto modo, en este apellido de los reyes de Jerusalén, el apellido Brienne. Pero volviendo a la historia, debo de comentaros que la presentación de Juan es sencillita. Juan de Brienne pasó la mayor parte de su vida como un noble más de todos los señores feudales que había en el reino de Francia en aquel momento. Un auténtico caos. Y su vida no cambió hasta que el rey de aquel entonces, el rey Felipe Augusto II de Francia, decidió arreglar su matrimonio con María de Monferrato. ¿Quién era esta dama? Pues María de Monferrato era la mujer que ostentaba por derechos dinásticos la herencia del reino de Jerusalén. En otras palabras, era la reina titular de Jerusalén y el que se casara con ella se convertiría en rey. Por lo que Juan embarcó y se marchó hasta Acre, donde descubrió que la situación era extraña. Estaban en paz con el sultán Ayubí de aquel entonces, pero al mismo tiempo estaban perdiendo terreno. El reino de Jerusalén menguaba cada día, lo que quedaba de él, mejor dicho. Así que se supone que Juan, unos dicen que en represalia injustificada, otros dicen que tomándose la justicia por su mano y otros que siendo un héroe, decide emprender algunas escaramuzas y escribir al ya difunto Papa Inocencio III para pedirle que, una vez más, emita otra bula que ayude a que el reino resurja. Esto fue en la década de 1210, concretamente en aquel año, pero el Papa no hizo caso en ese momento. La cosa cambió para la vida de Juan cuando en 1212 murió su esposa, es decir, 5 años antes del momento donde nos encontramos. Nos encontramos en 1217, pues en 1212 muere la esposa de Juan, la reina de Jerusalén, y Juan se queda como regente, no como rey al uso de sus hijos. ¿Quién era su heredero? Pues su hija pequeña, la princesa Yolanda, más conocida como Isabel II de Jerusalén. Es muy curiosa la historia de las reinas de Jerusalén, también os la podría contar, porque hubo varias mujeres que ostentaron los derechos y que únicamente tomaron a sus esposos como reyes, pero sin entregarles todo el derecho dinástico. Este fue uno de esos casos. Juan se convirtió en rey y al uso actuaba como rey, pero se supone que también, en cierto modo, actuaba como regente de su hija pequeña hasta que ella se casara con un nuevo rey, o hasta que adquiriese la edad suficiente para gobernar, aunque probablemente lo que iba a pasar antes es que se casaría.
Así, con todo, al final Juan consiguió lo que quería y el Papa Inocencio llamó a la cruzada, tal y como os he contado hasta ahora. Por tanto, Juan de Brienne, cuando ve que llegan a sus tierras el rey de Hungría, el duque de Austria y algunos más, considera que por fin le han escuchado, por fin han obedecido a lo que él había pedido. ¿Podemos decir que fue el gran artífice de la Quinta Cruzada? Tampoco hay que llegar tan lejos, ¿sabéis? Yo con esto de atribuir los méritos, aunque a veces me voy un poquito para arriba por la pasión del relato, intento tomarlos con pinzas. Pero lo que sí es cierto es que Juan de Brienne es declarado por la mayoría de los cruzados que se reúnen en Acre como el auténtico líder de la cruzada, como el hombre que por experiencia, por derecho y por todo lo que le rodeaba, debía de dirigir la guerra y debía de quedarse con, si no todas, por lo menos la mayor parte de las tierras que se recuperasen. Y por cierto, que ya para este momento, aquellos cruzados que se ganaron el respeto, nada más llegar a Acre, fueron los que iban con el duque de Austria, porque Leopoldo VI ya era un soldado veterano y era una leyenda dentro de lo que a cruzadas se refería, mientras que Andrés, el rey de Hungría, no recibió demasiadas simpatías, pues consideraban que este hombre, que vale, sí, emprendió algunas escaramuzas y algunas luchas, algunas batallas que ganaron junto al río Jordán, y aunque se supone que Andrés, como buen coleccionista, recuperó algunas reliquias como algunas jarras de las bodas de Canaán, no terminaba de encajar. El problema fue que Andrés luchó un par de veces, mandó a su ejército a guerrear, consiguieron algunas batallas, como os decía, en la zona de Galilea, en la zona del Jordán, recuperaron algunas cosas, pero Andrés pronto argumentó que le habían intentado envenenar en mitad de la batalla, no sé muy bien cómo, sería cuando estaban en el campamento, y decidió que no iba a luchar más. Él podía dirigir, pero no iba a luchar más. En la Edad Media, muchos reyes iban a la guerra, iban con sus hombres y luchaban junto a ellos. Y eso es muy representativo de la Edad Media, sobre todo si lo comparamos con siglos posteriores, donde la mayor parte de militares de alto rango, de reyes, de nobles, se quedarían en la retaguardia, mirando y dirigiendo, pero sin entrar en combate. Por tanto, Andrés no cayó bien. Ya empezó mal. Mientras que a Leopoldo, al señor de Austria, pronto lo nombraron con el sobrenombre de El Glorioso. Pero ahora veréis por qué. De entrada, simplemente os diré que tenían un largo camino por delante, debían llegar hasta Egipto. Y la pregunta es, ¿cuántos llegarían hasta las puertas de los territorios de los sayubíes? ¿Cuántos lograrían atravesarlas? Y al final, efectivamente, ¿conseguirían llegar hasta el Cairo, la joya de la corona de esa dinastía, la dinastía del gran sultán Saladino? Pues bien, hacemos una pausa y ahora os cuento. Los cruzados pasaron cerca de un año en la ciudad de Acre. Se supone que lo estaban preparando todo. El ejército, los víveres, las naves, las armas, estaban organizando la ruta para llegar hasta Egipto y para cruzar el país hasta el Cairo. Tenían que sortear un montón de obstáculos y lo sabían. El primero y el más importante, el grandísimo río que atravesaba la tierra, el Nilo. Si lo dominaban, se convertiría en su mayor aliado y su clave de acceso. Si fallaban, podría convertirse en una tumba de agua. Por eso llamó tanto la atención que en el año 1218, cuando ya estaban cerquita de salir, el rey húngaro Andrés II diese la orden, pero no la orden de partir, sino la orden de retirarse. Recogió a todos sus hombres, les ordenó que recogiesen todas las cosas, que se subieran a los barcos y que regresasen a Europa. Tenían que regresar a Hungría y a Croacia, los dominios que tenía Andrés bajo su autoridad y que requerían, se supone, de su atención. Andrés argumentó que llevaba ya cerca de un año, un poco más de un año, formando parte de la cruzada y que eso debía de bastar para el Papa. Había participado en escaramuzas, había recuperado reliquias, había recuperado terrenos, pequeñitos pero los había recuperado. Ya está, era suficiente. Había sido un soldado cruzado y había ganado. Y ahora debía de ocuparse de sus asuntos, que por otra parte no eran poca cosa. Pero Andrés ha sido visto por la historiografía
y por los cronistas de la época como el mayor cobarde de la cruzada, no como el mayor lastre, no como el principal problema, pero sí como una de las grandes decepciones de los cruzados. Y aquí es cuando yo me aventuro a daros una opinión, porque hay un protagonista de la cruzada del que todavía no os he hablado. Aún le queda un poquito de tiempo para salir, pero este momento en el que Andrés abandona la cruzada es vital para que os mencione cómo el Papa a menudo solía mandar a su gente a las cruzadas para que vigilasen. Pero después de todos los fracasos que llevaban los cristianos, digamos que el Papa estaba un poquito desesperado. Y el nuevo Papa, Honorio, no quería otra decepción y deseaba que se respetasen las órdenes de la Iglesia, y cuando digo las órdenes de la Iglesia son las órdenes del Papa, los derechos, las prerrogativas, quería que se respetase todo lo que a la Iglesia concernía. Por eso decidió enviar a un legado, a un enviado papal especial, se supone que obispo, pero también un hombre con cierta experiencia militar, que tomase las riendas a nivel espiritual de la cruzada, puesto que esos soldados también estaban muy necesitados de un poquito de iluminación o de explicaciones sobre la palabra de Dios. Y tal vez el hecho de que el rey húngaro se marchase por las buenas, argumentando que ya había cumplido antes siquiera de empezar la aventura, fue un motivo de peso para enviar a alguien con autoridad, capaz de vigilar a todos esos nobles y soldados díscolos que, mira, cada uno con su interés, cada uno con su padre y con su madre, no terminaban de cumplir lo acordado, lo que se esperaba de ellos. Y con todo esto es con lo que empezaron la cruzada, ahora no solo capitaneada por Juan de Brienne, sino también por Leopoldo de Austria, que se había ganado el respeto de todos, como bien os decía. Se supone que el viaje no fue lo más difícil. Cruzar el Mediterráneo, siguiendo a fin de cuentas un trozo de la costa, podía tener su dificultad si eran atacados por tierra, pero oye, esa decisión también tiene sus ventajas. Siguen una ruta conocida, una ruta relativamente segura, no es tan fácil que los barcos se pierdan, no es tan fácil que la gente se desespere. No había terminado el mes de mayo, es decir, arrancaron la cruzada definitivamente en mayo, cuando por fin llegaron hasta la desembocadura del Nilo, el acceso al gran río de los egipcios. Y ahora es cuando tal vez muchos penséis en el gran puerto mítico de Egipto. Tal vez penséis en la ciudad de Alejandría como el primer obstáculo que se encontraron los cruzados. Pero no, lo cierto es que como su ruta les llevó a parar a una zona más oriental, más cercana a la zona de la que venían, a la zona de Acre, de Egipto, lo primero que se encontraron fue la fortaleza conocida como Torre de la Cadena, pegada a la muralla de la ciudad fortificada de Damieta, prácticamente en la desembocadura del Nilo, la desembocadura más al este, más hacia el oriente de Egipto. Los cruzados sabían a lo que se enfrentaban. Esa Torre de la Cadena recibía el nombre por algo. Tal vez los que vieseis la Cuarta Cruzada recordéis que mencioné la Torre de Gálata y una cadena de hierro que bloqueaba el acceso de los barcos enemigos al puerto de Constantinopla, concretamente a la zona del Cuerno de Oro. Pues bien, esta Torre de la Cadena hacía lo mismo, pero en el Nilo, impedía que barcos enemigos cruzasen hacia el río y, por supuesto, esta era su función principal, protegía la ciudad de Damieta. En ese momento, tanto Leopoldo de Austria como Juan de Brienne deciden levantar un campamento y poner sitio a la ciudad, sin que les dé tiempo a reaccionar. Pero, ojo, porque tendrían sus dificultades. Juan de Brienne fue designado para vigilar el campamento, y tal vez muchos penséis que menuda orden, que menuda tarea para el rey de Jerusalén, el hombre que se supone era el gran líder bélico de la contienda. Pero no os equivoquéis, Juan de Brienne tenía experiencia militar, era un auténtico guerrero, por lo que demostró tener cierta habilidad para vigilar y para organizar, puesto que en un momento dado los ayubíes, los ejércitos de los ayubíes intentaron tomar su campamento por sorpresa y fue gracias a que Juan de Brienne se dio cuenta, a que reaccionó, a que supo levantar al ejército, por lo que no pasó nada y los cruzados continuaron con el asedio como si tal cosa. Juan de Brienne, gracias a esta y a otras acciones militares durante la cruzada, llegó a ser conocido, llegó a ser comparado por guerreros míticos de la historia europea, de la épica europea, como Héctor en la guerra de Troya o como Roldán. ¿Habéis oído hablar del Cantar de Roldán? Pues bien,
En apariencia, el rey de Jerusalén y el duque de Austria formaban un ejército al que se veía con posibilidades de conquistar la ciudad de Damieta, de conquistar ese gran puerto del Nilo. No en vano, mientras que Juan de Brienne se dedicaba a detectar esas incursiones y a sofocarlas para que pudiesen mantener el asedio en orden, el austriaco elaboraba planes para tomar la Torre de la Cadena, para tomar esa fortaleza que los separaba de penetrar en el gigantesco río. Y por cierto, hablando de autoridades, Leopoldo se ganó también el respeto de todos por su devoción religiosa, puesto que Leopoldo, durante la cruzada, estuvo ligado a varios monasterios y luego, durante su vida normal, estuvo ligado a otros tantos en Europa. Y me diréis, Marta, ¿qué vueltas que das? ¿Por qué ahora nos hablas de religión? Porque antes os he hablado del enviado del Papa y es en este punto de la contienda, en este punto del sitio a la ciudad de Damieta, cuando llega el que ha sido considerado por la historiografía tradicional como el magnífico y más importante villano de la Quinta Cruzada, pero también un personaje al que las corrientes más revisionistas han querido ver como un simple peón o un simple militar que, bueno, no era tan malo como decían. Simplemente os lo voy a presentar. Pelayo Galván. Para más Inri, un obispo nacido en la península ibérica. Se dice que o bien nació en el reino de Portugal o bien nació en el Reino de León, y aunque es cierto que pasó buena parte de su vida en Roma, siguiendo una carrera más bien académica, jurídica, teológica, vinculada a la Iglesia, tampoco podemos negar que en la época, en el siglo XIII, estos reinos de la península ibérica estaban enfrentando ese fenómeno, ese periodo conocido como la Reconquista, de parte de los reinos cristianos a los reinos musulmanes. Y sí, sé lo que me vais a decir. Soy consciente de que a algunos no os gusta que se utilice este término, porque lo consideráis desfasado, porque consideráis que no se puede reconquistar aquello que nunca te perteneció, porque el término, como casi todos los términos historiográficos, está en debate, y eso es totalmente legítimo, pero yo utilizo este término únicamente porque, como dirían los abogados, concuerda con mi uso y mi costumbre desde que era una niña, y también es un concepto que, para bien o para mal, ha servido para la educación en España durante generaciones. La mayor parte de gente adulta reconoce este periodo de las cruzadas en la península ibérica como el periodo de reconquista, como esos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Simplemente es por eso, es para que todos nos entendamos de una mejor forma. Y bueno, después de este anexo, si queréis verlo así, volvemos al relato. Digamos que Pelayo Galván llega a las costas egipcias acompañado y respaldado por la autoridad que le confiere el Papa. Y junto con él aparecen también templarios y hospitalarios, órdenes militares y religiosas que son famosísimas y que estaban obligadas a, digamos, a secundar lo que decía este hombre, porque se supone que él actuaba en nombre del Papa y él únicamente iba a velar por el bien de la Iglesia y el bien de la cristiandad en esta nueva empresa. Y pronto con él aparecerán las críticas. Como os digo, Pelayo Galvani, ha sido considerado por muchos como un radical religioso, un hombre muy cerrado de mente que únicamente quería hacer la guerra por la guerra sin pararse a escuchar los inconvenientes o a escuchar los pros y contras. Y en buena medida esta leyenda le viene por sus continuas disputas con Juan de Brienne, el rey de Jerusalén, puesto que, de repente, Pelayo Galván aseguraba ser el líder religioso de la contienda, y Juan era el líder militar. Leopoldo de Austria se mantuvo en un discreto segundo plano en este aspecto, y digamos que el asedio de Damieta duró más de un año y medio podríamos decir. Y por tanto, un año y medio da para mucho, para que ocurran muchas cosas buenas, malas e interesantes. Y de entre todas las que hay, quiero destacar dos sucesos que afectaron notablemente a la cruzada. El primero fue el desarrollo de una peste, una enfermedad que se propagó entre el ejército cruzado y estuvo a punto de hacer que los soldados se retiraran. De hecho, se cree que muchos murieron. Sin embargo, aguantaron. Y aguantaron el tiro de una forma que muchos pueden considerar heroica, otros puramente militar. Pero aguantaron, y en mitad de su aguante recibieron una misiva. El sultán Ayubí, que gobernaba Egipto en aquel momento, el hermano de Saladino al-Adil I, acababa de fallecer, y su hijo, el nuevo sultán, un hombre llamado al-Kamil, asumía el trono con plenos poderes en mitad del caos que se cernía sobre Egipto y quiso parlamentar con los cruzados, y les ofreció un trato difícil de rechazar. De hecho, Juan de Brienne quiso aceptarlo. Se cuenta que quiso estar del lado de la paz.
El trato de los ayubíes proponía devolverles a los cristianos el reino de Jerusalén, entero, intacto, sin presentar batalla, sin resistencia, sin trucos, sin nada. Se lo devolverían sano y salvo, y Juan de Brienne podría reclamar el trono como era debido, siempre y cuando los cristianos abandonasen el asedio al puerto de Damieta, abandonasen el acoso a esa ciudad y regresaran a su hogar. Juan, como os digo, quiso aceptar. La opinión de Leopoldo, bueno, digamos que si Juan de Brienne aceptaba, se supone que él también debería aceptar. Pero el enviado papal, Pelayo Galván, quiso rechazarlo y lo rechazó de plano. Y como él lo rechazó, los templarios, los hospitalarios y todas las órdenes religiosas que acompañaban a la contienda se pusieron de su parte. Y eso hizo muchísima fuerza. La leyenda y las visiones más tradicionales ven aquí el acto que arruinó la Quinta Cruzada y que los sentenció a todos. Un acto motivado por un hombre fanático, un hombre radical, un hombre lleno de odio que prefirió enviar a todos esos hombres a la muerte. Pero las corrientes más revisionistas tienen otra versión, una versión donde dicen que este desacuerdo político se daba a diario no solo en esta guerra, sino en cualquier guerra, cristiana, musulmana, judía, cualquier guerra se daban estas disputas. Unos querían pactar en un momento, otros no querían pactar y sin embargo no se le da tanto bombo. Por lo que este episodio tendría más de poético, vamos a decir, o de muestra representativa, de ejemplo concreto, que de una problemática real dentro de la cruzada. Aunque lo que es innegable es que Juan de Brienne y Pelayo Galván perseguían intereses totalmente distintos, irreconciliables y que iban a dificultar mucho los avances de la cruzada. Una cruzada que además tenía lugar en un entorno muy desértico. Bueno, un entorno muy desértico no, porque ellos estaban prácticamente en el mar, pero un entorno complejo, un entorno difícil, un país extraño para ellos. ¿Cuánto podían aguantar? Pues como os digo, aguantaron cerca de 1 año y medio. Y no fue hasta noviembre de 1219 cuando al final Damieta cayó en manos de los cruzados. Y si os digo que la peste afectó a los cruzados, la peste también afectó dentro de la ciudad. Se dice que cuando los soldados entraron en la ciudad, entraron en Damieta, la encontraron diezmada, desértica, con una población que, mirad, mejor no os digo en qué estado se los encontraron. Un destrozo, y un destrozo que fue a más, porque los soldados no se marcharon directamente, no abandonaron Damieta, no, se quedaron allí atrincherados durante todo el año 1220. Tened en cuenta que entraron en la ciudad a finales de 1219. Pues todo el siguiente año lo pasaron en Damieta, lo pasaron allí intentando llegar a un acuerdo sobre cómo iban a proceder a partir de entonces, porque tenían a la práctica totalidad del sultanato ayubí queriendo deshacerse de ellos o preguntándose quiénes eran esos señores que acababan de conquistar la ciudad de Damieta y por qué pretendían llegar hasta el Cairo con un ejército tan pequeño, porque no es que fuese un ejército pequeño, probablemente superaba los 10.000 hombres, probablemente, pero no conocían el país, pero no tenían todos los recursos, toda la infraestructura, no tenían todo el apoyo que tenía literalmente toda la población egipcia para con sus señores, para con su sistema, para con su religión y para con su ejército. Fijaos cómo debió de ser la disputa, que más o menos en esta época, entre finales de 1219 y 1220, cuando ya están atrinchados en Damieta, el duque de Austria, Leopoldo VI, decide seguir los pasos que había dado antes el rey de Hungría y marcharse, decide regresar a Austria, abandonando a su suerte lo que quedaba del ejército cruzado. Por tanto, se quedaron solos el rey de Jerusalén y el enviado del Papa. ¿Cómo iba a acabar eso? ¿Cómo debía de acabar eso? Pues bien, sea como fuere, tuvieron que esperar al verano del año 1221, es decir, más de un año después, para volver a arrancar la marcha, para volver a ponerse en camino de su objetivo final, que era el Cairo, y desde ahí, esto es lo que cuentan las versiones más revisionistas, hacer presión y jugar a la guerra de los rehenes para ir poco a poco recuperando terreno, haciendo presión política y al final conseguir recuperar Jerusalén. Era una estrategia extraña, pero a su manera podría haber tenido sentido. Bueno, yo no soy militar, pero se supone que tiene sentido que si juegas a la guerra de los rehenes pidas un intercambio,
puede tener sentido que vayas pidiendo cambios si vas conquistando ciudades por aquí, ciudades por allá, o incluso que vayas ampliando tu propio territorio si consideras que el del enemigo es más débil. Ellos decidieron atacar a Egipto porque consideraban que allí es donde estaban más debilitados los ayubíes, que era más fácil penetrar en esa zona. Y si atacaban desde allí, pues obviamente tal vez tenían posibilidades de atacar a Jerusalén por otro flanco y recuperarla, sin esperar grandes represalias o que los musulmanes se reagruparan enseguida. Yo tampoco estoy muy segura de esto, pero os animo a que me echéis un cable y vayamos pensando todos juntos. Os adelanto que nunca llegaron al Cairo, porque al final de su viaje, lo que les esperaba era una ciudad fortificada, la ciudad de Mansura, y junto con ella, en ese verano de 1221, lo que les esperaba era una trampa mortal fabricada por sus adversarios, que, lejos de dejarse amilanar, estaban en su territorio y lo conocían perfectamente, sabían cómo y cuándo engatusar, enjaular y expulsar a su presa. Y los cruzados no eran más que una mota de polvo, una pulga en territorio enemigo. Y es que qué peligro tiene no conocer el terreno donde te mueves. Si por algo se caracteriza el río Nilo, aparte de por ser uno de los grandes ríos del mundo, es por ser un río que tiene crecidas estacionales y para controlarlas es bueno disponer de diques, es bueno disponer de infraestructuras que ayudan a controlar el caudal de los ríos para evitar que se desborde y que destroce pueblos, que destroce ciudades, que haga daño a la gente en definitiva. Los cruzados no tuvieron en cuenta este detalle. De hecho, se suele atribuir a Pelayo Galván la incompetencia a este respecto, porque el sultán Al-Kamil, que estaba enterado de que los soldados cruzados marchaban hasta Mansura y que estaban a finales de agosto, tuvo bastante fácil controlar la situación. Simplemente, y de una manera que a día de hoy podemos decir un poco humillante, incluso demasiado sencilla para parecer real, dio la orden de abrir los diques, las esclusas y todos los canales de riego que mantenían el agua orientada para el uso humano, para los animales, para el cultivo, para la vida diaria, y lo enfocaron en los campamentos cruzados, esos trozos de tierra fácil de enfangar, para que se inundaran. El resultado es fácil de adivinar, ¿no? Los ejércitos cruzados se quedan atrapados en el agua, y el agua, cuando es absorbida por la tierra, se convierte en barro, se convierte en fango, como os decía. De forma que los que no se ahogan o se quedan atrapados en el barro tienen difícil moverse, tienen difícil empuñar las armas. ¡Ay, lo que pesan las armaduras! Los caballos, mejor no hablemos. Las tiendas, mejor tampoco. Y lo que el 26 de agosto era un ejército cruzado listo para atacar, el 28 de agosto fue un ejército totalmente destruido, humillado, con un rey de Jerusalén que había hecho el ridículo y había perdido la ocasión pacífica de recuperar su ciudad, y un enviado papal que tampoco había quedado mucho mejor. Así como estaban las cosas, se avinieron por fin a negociar con el sultán Al-Kamil, y quien dice negociar dice aceptar los acuerdos de paz que éste les quiso ofrecer. No se sabe muy bien si se pelearon o no para decidir rendirse, pero es posible que Juan de Brienne por fin impusiera su criterio y dijese al enviado del Papa que no iba a aguantar más esta situación, pues no podían ya ni siquiera caminar de tanto barro que les había caído encima. Por lo que evacuaron el campamento, enviaron a sus ejércitos fuera y al fin firmaron los acuerdos de paz y regresaron cada uno a su hogar. Bueno, los que habían sobrevivido, claro. Y tal vez os preguntéis, ¿qué acuerdo? ¿Qué criterios, qué órdenes daban los musulmanes para zanjar el asunto? Pues bien, de un lado Juan de Brienne renunciaba a Jerusalén, no la iba a recuperar, y por otro lado se les obliga a devolver Damieta a los musulmanes sin presentar batalla. La guarnición que habían dejado en Damieta se marchaba también. Todos abandonaban la cruzada. La cruzada tenía fin y era un fracaso. Y por último, la que probablemente fue la condición más dolorosa para muchos cruzados. Imponían 8 años de paz. En 8 años no podían levantar una guerra.
y si lo hacían era una violación del tratado y los musulmanes tenían derecho a defenderse. Y tal vez penséis vosotros, bueno, habría represalias, ¿no? Pues bien, lo que hubo fue intentos por parte de los dos últimos líderes de la cruzada para o seguir con sus vidas o recabar nuevos apoyos. Por su parte, Pelayo Galván simplemente regresó a Roma, siguió participando en la administración del pontífice y, de hecho, en las siguientes elecciones del Papa, cuando falleció el Papa Honorio, se dice que él tuvo un papel bastante activo. Él tuvo una vida relativamente tranquila, mientras que el rey de Jerusalén, Juan de Brienne, emprendió una vida llena de giros políticos. Y es que como seguía siendo un rey sin reino, a pesar de que tenía una hija que debía de ser reina, él se marchó a Europa para intentar buscar nuevos apoyos, ahora no en la Iglesia, sino en las cortes de los reyes europeos. Se dice que él visitó Italia, visitó Francia, visitó Inglaterra, visitó León y visitó Castilla. Y adivinad qué, en uno de esos viajes terminaría casándose con la infanta Berenguela de León. Por tanto, oye, que terminaría casándose por cosas de la vida con una mujer nacida en la misma península ibérica donde habría nacido su gran enemigo Pelayo Galván. Y no contento con haber hecho eso, terminó tomando a su hija, la joven Yolanda, la futura reina Isabel de Jerusalén, y la casó con Federico II de la casa Hohenstaufen. Federico, este nombre no ha salido en el programa, pero es por un motivo concreto y bastante deshonroso por lo que dicen. Federico fue el último miembro de la dinastía Hohenstaufen en ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y se supone que él debería haber ido a la cruzada. De hecho, el Papa, tanto el Papa Inocencio como el Papa Honorio, se lo habían intentado imponer, pero este se había negado. Nadie sabe muy bien por qué. Él decía que iba a ir, pero nunca terminaba yendo. Tenía problemas por su cuenta, por supuesto, y al final nunca le interesó ir a la Quinta Cruzada y nunca participó en ella. Y después de él, su dinastía se descontroló totalmente hasta el punto de desaparecer, dejando vacantes el trono y el legado del Sacro Imperio Romano Germánico para que llegase una nueva dinastía. Y tal vez os preguntéis, ¿qué ocurrió con Leopoldo de Austria y con el rey Andrés de Hungría? Leopoldo regresó a sus territorios y pasó los últimos años de su vida entregando auge, cultura, riqueza a Viena. La ciudad de Viena empezó a recibir los primeros derechos ciudadanos, aumentó su tamaño y de hecho adquirió un papel más importante. La ciudad de Viena no había sido tan grande como lo llegaría a ser en siglos posteriores, pero se supone que con el paraguas de Leopoldo VI y de su familia, la dinastía de Bamberg, a la cual tampoco le quedaban muchas generaciones de vida, hay que decir, comenzó en un pequeño y lento ascenso que la convertiría en una de las ciudades europeas más renombradas, más queridas y más bellas. Y se convirtió en un mediador papal. Como los territorios de Austria quedaban dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando el emperador Federico II Hohenstaufen empezó a tener problemas con el papado, por eso de no querer ir a las cruzadas, por eso de no querer rendir pleitesía al papa y todas estas cosas, él fue designado como uno de los principales mediadores. Más que nada porque era un hombre muy querido por su experiencia en las cruzadas, porque había sido un militar importantísimo, porque le llamaban el Glorioso gracias a la conquista de la ciudad de Damieta y porque, era un anciano adorable. En español no hay demasiada información sobre Leopoldo, pero lo que he podido ver me ha caído bastante bien. Y luego tendríamos a Andrés de Hungría, ese hombre conocido por tener tan mala prensa. Pues bien, este rey, cuando regresó a Hungría, a sus reinos de Hungría y de Croacia, lo hizo por una razón de peso. Estaban sumidos en el caos financiero, habían gastado demasiado en hombres, en víveres, la cruzada era cara. Y eso es una realidad y era un factor a tener en cuenta cuando ibas a participar en una. Y si encima abandonas el reino a su suerte mientras que tú te vas a las cruzadas, te arriesgas a que cuando regresas te encuentras que el reino está manga por hombro. Y eso fue lo que pasó. Al final, los nobles húngaros obligaron a Andrés a firmar la Bula de Oro del año 1222. Es decir, nada más acabarse oficialmente la Quinta Cruzada. Andrés regresaba a Hungría cuando los otros acababan de terminar la cruzada. Para que os hagáis una idea, esta Bula de Oro es muy parecida a la Carta Magna inglesa. Era un documento que limitaba mucho el papel del rey y que entregaba más papel o más importancia a sus nobles para que le pusiesen un coto. Había un contrapeso. Los nobles habían puesto un freno a la avaricia, a la ambición y tal vez a las presiones externas que pudiese recibir el monarca.
Aparte de eso, Andrés también es conocido por haber ordenado la expulsión de los caballeros teutones de su reino húngaro al haberse enterado de que pretendían alzarse contra el rey o que pretendían, digamos, vivir por su cuenta en territorios que debían de pertenecer al rey de Hungría. Por último, Andrés terminó pasando a la historia, aparte de por todos estos asuntos de la cruzada, la bula de oro y demás, por haber sido padre de la reina Santa Isabel de Hungría, una mujer muy interesante. Y si queréis, otro día os hablo de ella. Pero hasta aquí ha llegado la Quinta Cruzada, una cruzada que, a fin de cuentas, se quedó un poco en la anécdota, un poco pasó sin pena ni gloria, y bueno, ha servido para que pasemos todos un buen rato, ¿no? Y para que introduzcamos las siguientes 2 y últimas grandes cruzadas de Tierra Santa, la sexta y la séptima. Así que pronto comenzaré a haceros más programas adicionales sobre personajes que tuvieron algo de peso en las cruzadas. Así que, bueno, vamos a seguir contando historias. Si os ha gustado este programa, ya sabéis que no tenéis más que suscribiros, comentar, compartir, darme un me gusta o podéis echarme una maldición, que también está muy bien. Y yo, por mi parte, intentaré tomármelo con buen humor e intentaré ofreceros siempre el mejor contenido posible. Así que nos vemos en otro programa de Relatos de la Historia. Un beso para todos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos.